aquí entrando ya a este hermoso live que tendremos el día de hoy, en un mes que nos trae muchos aprendizajes. Estaré feliz de poder compartir con todos porque tengo un invitado que todos han visto de maravilla. Yo pregunto por acá, aquí estoy ya en conexiones. Perfecto. Tengo hoy un invitado muy especial que ya ha venido a nuestra casa de Instagram, a Beatriz Luz de Amor. Y hoy es un tema que sé que nos va a gustar muchísimo porque, bueno, hablaremos de ese camino hermoso que recorrieron Jesús y María Magdalena. Hablaremos de la vida de Jesús desde los ojos de Tomás, una forma amorosa de poder comprender la vida del Maestro. Y les contaremos muy buenas noticias de la venida de Gerardo a Colombia. Así que hoy estaremos muy felices de compartir. Aquí veo ya personas que se van sumando. ¡Ay, qué hermoso! Veo aquí a Mariano, veo a La Vida es Bella, me encanta. A Leito, hermosa, mi Leito Escategui, gracias por estar aquí. A Jaime Arias, a mi Rodríguez, a Lu. Bueno, tenemos Bolivia, Colombia, vamos a tener gente de España, de Argentina, de Panamá, personas que se van a sumar a este hermoso momento. Veo a Miriam, sí, Miriam, qué lindo saber que Gerardo vuelve a la casita de Instagram de Beatriz Luz de Amor. Aquí listas para leer sus preguntas, lo que necesiten saber de este momento. Ya llegó a nuestro encuentro. Voy a dar un momentito, ya le voy a dar paso a Gerardo para que se sume, para que vayan compartiendo este link del día de hoy y que podamos sentir cuál es esa verdad revelada, cuál es son esos velos, porque yo como tú también estuve con muchos velos hasta el momento en que pude empezar a quitármelos. Lu, gracias mi corazón lindo por estar aquí. Miriam desde Argentina, váyanme poniendo desde donde nos saludan, yo feliz de poder tenerlos a todos aquí reunidos. Veo también a Matica, qué emoción que estés aquí. Bueno, me van poniendo Bolivia, Argentina, de otros países que vienen a sumarse en la noche de hoy. Un encuentro de luz y de amor para todos. Así que en el momento voy a empezar a dar paso, denme 2 minutos, a mi gran invitado de hoy, que es Gerardo Curio. En breve se estarán sumando. Ya te mando la invitación para poderte tener aquí junto a nosotros. Vienes, ya llegas. Mira, aquí desde Rosario, Argentina, me encanta Rosario, ya hicimos un foro angélico y amé Rosario. Y yo le digo, Jessy, Buen día. hola, qué emoción verte, ¿cómo estás? Hola, corazón, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Feliz, no solamente de verte, sino de sentirte, porque ya viéndote a los ojitos te veo muchas veces, pero hoy te siento aquí en la casita de Instagram. ¿Tú cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Tanto tiempo, sí, es verdad. Ay, ¿Cuánto yo tiempo feliz. pasó? Pasaron varios meses, pero bueno, siempre es el momento perfecto y justo para nuestro encuentro. Aquí les estaba diciendo que es un momento de podernos, primero, encontrar de alma a alma, pero también de podernos quitar algunos velos y de poder sentir cuál es esa verdad que vamos hoy a compartir con tanto amor y darles las buenas sorpresas de que vas a venir a Colombia, pero de eso me encargo yo al final de la tarde, cuando ya estemos compartiendo, ya tu noche también, porque aquí es tardes, noches, días. Qué Tenemos lindo. tanta diferencia de horarios que es increíble. Oye, sí, aquí mira, tenemos personas de Bolivia que nos saludaron, de Argentina, de Rosario, tengo aquí de Ciudad de México. Ay, qué hermosos. Bueno, un momento perfecto para estar compartiendo. Así que yo voy a dar entrada de una vez a estos temas que hoy de verdad, que hoy nos comprometen, Jerry, con la audiencia. Yo siento que cada vez que yo tengo un invitado en mi casita de Instagram es un momento de conciencia, pero también un momento de mucha responsabilidad. Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, porque parto de la base de que el espacio que tenemos en Beatriz Luz de Amor es un espacio de impecabilidad en todo sentido, en lo que se comunica, en lo que se transmite y de darnos de verdad a esta tarea de poder hacer conciencia y con un maestro como tú me siento más feliz y agradecida. Así que bienvenido formalmente a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabes que lo de maestro está totalmente de más, pero bueno, No.
Yo sé que no porque he vivido esa maestría, así que, bueno, yo quiero empezar con algo, que durante el tiempo que estuve promocionando y publicando nuestro live, me empezaron a llegar a través de las consultas, a través de los pacientes que yo recibo en consulta. Jerry, es como esta sensación de caos y como densidad que estamos viviendo en la Tierra, en este planeta. Estamos en un momento en donde con la persona que te encuentres, con la persona que hablas, se siente el miedo. Y es miedo de diferentes esferas, ¿no? Desde miedo hacia lo que viene, a la familia, al trabajo, o sea, como que vivimos en un estado de alerta permanente. Yo te quiero preguntar, desde esta conciencia y desde este despertar, ¿cómo se siente este miedo? O sea, ¿cómo podemos transitar este miedo sin vivirlo desde esa agonía y ese agobio que estamos viviendo en este momento? Bueno, sí, eso nos pasa a todos en las consultas y después de los vivos también. La gente, es increíble la cantidad de mensajes, porque cada mensaje que nosotros damos es como que despierta algo en el interior que te dice, ahora entiendo qué era lo que me estaba pasando, pero bueno, quiero profundizar un poquito más porque no quiero vivir así como estoy viviendo. No solamente uno está a veces transitando un camino que no comprende, eh, estando transitando el camino del despertar de la conciencia. Imaginémonos entonces qué sucede con la gente que no transita este camino, ¿no? Que no está en el camino de la comprensión. Eh, eh, Estamos atravesando justamente por una etapa actualmente donde estamos viviendo situaciones socioeconómicas a nivel mundial que impactan directamente en la salud psicológica de las personas. ¿Por qué decimos en la salud psicológica? Porque lo primero que impacta el exterior es en nuestra psicología interior, siempre. Y el problema viene ahí, cuando uno no tiene las herramientas suficientes para manejar la información que llega a su vida. Entonces, al no poder manejar tanta información, llega un punto en el cual ya no saben cómo reaccionar, ya no tienen herramientas para reaccionar, dejan de comprender qué es lo que está pasando y obviamente quién gana, el miedo. Como muchas veces hemos hablado, el miedo es lo más importante en nuestra vida, que no nos permite salir adelante en nada, absolutamente en nada. Siempre el miedo se interpone en cada cosa que queremos hacer. Entonces, evidentemente, este es un mecanismo que la sociedad ya lo tiene arraigado desde nacimiento. Es como una gran programación que tenemos todos nosotros y que en el momento menos esperado se activa. Y últimamente parece como que se está activando demasiado rápido y cada vez en más cantidad de personas. Entonces llegamos a lo que llamamos un miedo colectivo, porque esto va de boca en boca, ¿no? Así como las noticias van de boca en boca, el miedo parece que también es como que se contagia, se siente a flor de piel el miedo. De la misma forma que cuando uno es feliz, la gente lo mira a uno y se da cuenta que esa persona está feliz, el miedo también. Cuando alguien ve a una persona, se da cuenta que esa persona no está pasando por un buen momento y enseguida uno se acerca y dice, ¿qué te pasa? Porque te estoy mirando, veo tu cara o veo tu vida y algo no anda bien. Y cuando empezamos a conversar con amigos o con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, lo primero que nos damos cuenta es que algo está sucediendo en nuestra vida que no podemos resolver y automáticamente viene el miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el miedo es contagioso y es colectivo, lo que tenemos que lograr diseminar en la sociedad es algún tipo de vacuna que vaya en forma masiva en contra del miedo. Y eso es el despertar de la conciencia. Eso es la felicidad de estar transitando un camino distinto, que es lo que te da la seguridad de darte cuenta que el miedo es una opción en tu vida, que vos podés elegir vivir sin miedo, que vos podés elegir vivir sin esa sensación de no comprender absolutamente nada, y cambiarla por una sensación totalmente distinta, que es la que te permite ver las cosas desde otro lugar. Ahí es donde la gente a veces llega a ese punto matemático donde nosotros decimos que hay dos formas de aprender o de transitar este camino, ¿no? Con conciencia o con dolor. Lamentablemente, la gran parte de la sociedad no tiene otra alternativa y transita este camino con dolor. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos transitando un camino distinto, es estar preparados para que cuando la gente necesite nuestra ayuda, estar ahí listos y firmes como para poder transmitirles una sensación distinta, una emoción distinta, una información distinta, que ellos vean
que nosotros transitamos el mismo camino, estamos haciendo exactamente las mismas cosas que ellos en la vida, pero ¿por qué a nosotros no nos afecta de la misma manera? ¿Por qué a pesar de transitar ese camino y estar rodeado de las mismas circunstancias, nuestra vida es distinta? Nuestra vida es como si fuera especial. Y la verdad es que nuestra vida no es especial porque nosotros somos especiales de nacimiento, sino porque elegimos hacer un camino de una manera distinta. Y la forma de enseñar que este camino se transita con amor es mostrando cómo es nuestra propia vida. Por eso el mejor ejemplo que podemos dar es nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comprender las cosas desde un nivel que el resto de las personas no lo hacen. Jerry, a mí me encanta esa frase que acabas de decir. Dijiste dos frases que quiero recuperar. Una es, el miedo es una opción, que es como una elección, o sea, yo puedo vivir en miedo o en conciencia, o sea, es básicamente mi elección. Y dices otra que dices con conciencia o con dolor. Esa es la forma como transitamos este camino. Y Exactamente. eso puede sonar, claro, para quienes nos están escuchando y a quienes les doy todas las bienvenidas porque ahí nos están ya saludando y gracias a todos los que se están sumando y recibo todas las preguntas que tengan porque este es un momento para poder dar esas claridades. Yo te pregunto, me encanta que dices cuando te ven vivir en felicidad, cuando te ven vivir en esa conciencia y no desde el miedo, es una forma de como de educar con el ejemplo, lo que hemos escuchado muchas veces. Pero ¿cómo hacer para que esa vibración colectiva no gobierne tu vida? O sea, no, realmente tu vida y de quienes están a tu lado. Porque ves que las noticias, obviamente el diálogo del colectivo cada vez es mucho más pesado y más denso. Yo siento una pérdida de la esperanza. Y de un tiempo para acá, aún más esa pérdida de la esperanza. Si mi elección no es el miedo, sino que mi elección es vivir desde ese lugar más consciente, ¿qué puedes recomendar? ¿Cuál es ese? Yo diría, alguien me decía, dime cuál es el antídoto para vivir como de pronto en algún momento me ven a mí o te ven a ti. Yo decía, no hay un antídoto. Sencillamente soy consciente de lo que estoy viviendo, abrazo esa conciencia y, y como que empiezo a caminar en pro de que ese miedo no me gobierne y a elegir diferente. Pero danos esos ejemplos en donde uno pueda decir, mire, frente a una situación de estas del colectivo, ¿cómo puedo actuar de manera distinta? Bueno, el antídoto es la vida misma. Simplemente eso, el antídoto es la vida misma. El tema es, como dijimos recién, cómo transito yo la vida es una elección. Mirá, Beatriz querida, las cosas que les pasan a las personas que nos consultan todo el tiempo son exactamente las mismas cosas que nos pasan a nosotros, ni más ni menos. Y uno dirá, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque a ustedes no se los ve manejar al menos los problemas como los estamos manejando nosotros. Hay algo que es lógico y que la deducción a través de la atenta observación nos permite darnos cuenta de algo. Si yo tengo un problema en mi vida, como lo tenemos absolutamente todos, ese problema yo lo voy a tener que transitar, quiera o no quiera. Una vez que está instalado en mi vida, es por algo. Ahora yo elijo cómo transitarlo, esa es la gran diferencia. Si yo entro en pánico, si yo entro en miedo, no voy a tener plena capacidad de poder resolver los problemas en mi vida. Y eso no quiere decir que si yo estoy tranquilo, el problema se va a resolver. Quiere decir que si yo estoy tranquilo y estoy en paz y estoy en coherencia, voy a tener pleno uso de todas mis capacidades y de todas mis energías para comprender qué está pasando con todas esas programaciones en mi interior. Si yo no comprendo qué está pasando en mi vida, no lo puedo resolver. Y la única forma de comprenderlo es parar la pelota, como decimos nosotros, hacer un alto total y observar a ver qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Qué sucede? ¿Por qué estoy atravesando por este momento? ¿Esto que me está sucediendo a mí, me está sucediendo a mí o le está sucediendo a alguien en mi familia o a un amigo y me está afectando a mí también? Porque muchas veces las cosas que nosotros transitamos son un reflejo de hechos que le están sucediendo a los demás. No siempre es algo que nos suceda a nosotros. A veces tenemos un familiar directo que está pasando por un mal momento, que está muy enfermo, que tiene noticias muy malas, y obviamente que aunque no sea directamente a nosotros al que le impacta eso, también eso nos condiciona nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta, primero, qué tipo de problema es el que se está instalando en nuestra vida. ¿Tiene o no tiene solución? Porque si no tiene solución,
y le estoy dedicando toda mi vida a algo que no lo voy a poder solucionar, lo que tengo que ver es la mejor forma de transitarlo hasta que alguna solución aparezca. Y eso no quiere decir que yo no enfrente los problemas, quiere decir que tengo que encontrar la mejor forma de armonizar mis energías en mi interior. Porque nosotros somos como una batería, ¿no? Es como que tenemos X cantidad de energía. Si nosotros utilizamos mal esa energía, la batería se va a agotar muy rápido. Y yo necesito que la batería me dure todo lo más posible. Es como cuando estamos en la calle todo el día, yo trato de racionalizar el celular, la forma en que lo uso, porque necesito llegar a mi casa a la noche con batería, porque es importante estar comunicado. El cuerpo físico es exactamente igual. Si yo no dosifico toda la cantidad de energía que mi cuerpo tiene generada por el descanso, bueno o malo, a la noche, y ahí es donde después empezamos a darnos cuenta también la importancia de un buen descanso, de un buen dormir, de una buena cultura del descanso y demás, eso hace cómo va a ser nuestro próximo día. Entonces, en el día a día nosotros vamos aprendiendo cómo vivir cada día mejor. Y de esta misma forma, cuando estamos transitando por una situación de miedo o de alguna situación que nos preocupa si la vamos o no a poder resolver, si nosotros le dedicamos demasiada energía a la preocupación, no vamos a tener energía para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo para poder resolverlo. Para la Entonces solución. muchas veces es lógica, ¿no? Es usar la lógica. Bueno, ¿tengo este problema? Sí, lo tengo. ¿Es mío? Sí, vamos a suponer que es nuestro. El problema es mío. Bueno, perfecto. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, primero, para saber cómo voy a resolver un problema o una circunstancia en mi vida, tengo que identificarla. Y para identificarla, tengo que observarla. Si yo no me autoobservo, no sé realmente de dónde proviene el problema. Porque si yo hasta ayer estaba bien y hoy estoy mal, quiere decir que de hoy para atrás, si yo empiezo a analizar y observar, sucedió algo que hizo que un problema se instale hoy en mi vida. Bueno, perfecto, vamos a observar. Por eso los 3 factores de la revolución de la conciencia son observación, discernimiento y silencio. Todo arranca con la autoobservación. En un primer momento uno puede decir, uy, pero yo tengo que estar todo el día autoobservándome. Y al principio sí, porque es un ejercicio. Hasta que mi conciencia se acostumbra a realizar ese ejercicio todo el tiempo, yo tengo que estar consciente de que lo tengo que hacer. Va a llegar un momento donde va a ser tan repetitivo que la autoobservación se va a implementar todo el tiempo en mi vida. Ya no voy a tener ni que pensar en autoobservarme porque va a ser algo natural en mí. Así es como se adiestra a la conciencia, porque después es la conciencia la que me trae la solución. ¿Cuántas veces sucede que nosotros nos acostamos con un problema y a la mañana nos levantamos con la solución para el problema y no sabemos de dónde salió? Bueno, ¿nos será que estuvimos conversando un ratito con la conciencia antes de irnos a dormir y la conciencia a la noche trabajó con este problema, lo resolvió y a la mañana vinimos con la solución? Entonces la solución no siempre es resolver el problema durante el día físico. Muchas veces la solución es tener calma, tener la claridad mental necesaria y suficiente para ordenar esas ideas y después bajar la solución. Entonces, Me encanta y es importantísimo. me encanta y voy a hacer un resumen para quienes están sumando, nos están saludando de Uruguay, Jerry de Argentina, de Bolivia, de México y me encanta para quienes están entrando en este momento. Ya voy a saludar a Connie, nuestra Kasha, y a Caro que están aquí con nosotros, así que Hola, gracias por Connie, estar Caro, aquí, querida. mis amores. Entonces quiero para quienes están sumando, estamos hablando de todo lo que es este tránsito que hemos venido viviendo desde la desarmonía, desde la incomodidad. Y el miedo, bien lo decía ayer y ahora, es una opción. Y desde ese miedo es una opción, es con conciencia o con dolor, tenemos que mirar cómo atravesamos. Y cada quien elige cómo hacerlo. Dijimos una frase que me encantó y es, el antídoto de ese miedo es la vida misma. Pero es vivirla con la atenta observación, o sea, esa atención plena, porque los 3 momentos de la conciencia son observación, discernimiento y silencio. Es decir, si estás atravesando el miedo, que muchos de ustedes, como nosotros, los vive, pero que elegimos vivirlo de una manera distinta desde la conciencia, prepárate para vivirlo con comprensión, preguntándote qué es, para qué se está presentando y si es mío o es del otro. Porque esto es muy claro, lo que acabas de decir, Jerry, y es muchas veces el miedo viene desde ese colectivo. Tú saliste con una energía. Voy a ir a la analogía de la batería. Saliste con la batería en 100 y al primer encuentro que tienes al salir de tu casa, te encuentras con la situación del otro, del tercero, o manejando tu carro y tu batería empieza a disminuirse y eliges que eso que te está pasando
pues te gobierne y empiece a afectar ese nivel de batería. Entonces, por eso decimos, el miedo es una opción. Es un termómetro que te permite identificar qué es eso que tienes que trabajar. Entonces, entendiendo eso, hice bien el resumen, ¿cierto? Impecable. Ah, bueno, eso, impecable, esa frase me encanta. Entonces, sintiendo eso, quiero entrar a algo maravilloso y es a lo que va a ser es, tu venida a Colombia. Porque quería poner en contexto que tu llegada a Colombia no es una llegada de sencillamente una gira, es un momento, en un momento de conciencia muy importante. Entonces, para quienes se están sumando el día de hoy y que están aquí en Colombia, Gerardo Curio llega y vamos a tener 3 encuentros. Los 3 encuentros de los cuales hoy vamos a sondear, vamos a bordear, y el primero es el 25 de abril, luego tendremos, que ahí vamos a tener una conferencia, y es Jesús y María Magdalena. Y ahorita vamos a hablar de eso. El Pequeña segundo encuentro, dime. Pequeña conferencia. Sí, una pequeña, yo quisiera que fuera todo un retiro, pero es una pequeña conferencia, estoy de acuerdo contigo. De Jesús y María Magdalena, el 25 de abril. El 26 tendremos encuentro con nuestro ser. Ahora vamos a hablar porque es todo un taller experiencial. Ahí tendremos la posibilidad de hacer una experiencia de viaje astral. ¿Es verdad? Ahorita miramos. También. Y el tercero, que es el 27, que es el camino del maestro a la luz de los ojos de Tomás. Entonces, vamos a empezar. Como decimos en Colombia, a desmenuzar. Empecemos por esa, yo sé que no vas a contarnos ahora cuál va a ser el contenido de esta conferencia, pero yo sí quiero que hablemos de cuál es ese velo que tenemos todos sobre lo que fue la vida de Jesús y María Magdalena. Bueno, sí, cuando decía pequeña conferencia no lo decía por las pocas horas, sino como tamaña conferencia, ¿no? O sea, Te entiendo, que no es poca cosa, pequeña conferencia como diciendo, bueno, vamos a tocar un tema realmente álgido. relevante. A Yo ver, lo entiendo. Relevante, aun cuando pudiéramos tener todo un taller de la vida de Jesús y María Magdalena, pero es lo relevante y lo importante frente a los velos que hemos cargado a lo largo de la vida. es que podríamos tener todo el fin de semana completo el taller de Jesús y María Magdalena y no nos cansaríamos de hablar y nos quedaríamos cortos también. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un resumen lo más importante posible. A ver, uno dirá por qué Jesús y María Magdalena, ¿no? Esto surgió a raíz de que yo empecé a hablar de Tomás, el gemelo de Jesús, y que fue una revolución total, y hoy se está hablando ya en todo el mundo. Y personas que nunca jamás en la vida hablaron de Tomás, a partir de que yo empecé a hablar de Tomás, el gemelo de Jesús, empezaron a buscar información por todos lados, y hoy está lleno de gente que está hablando de Tomás. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo llegamos a Jesús y María Magdalena? Bueno, justamente porque existió un personaje en la historia, que fue Tomás, que no solamente fue un ser que vamos a profundizar en esto porque es parte del seminario del domingo, pero a raíz de que salió a la luz la información de Tomás, es que hoy podemos estar en contacto con una información más profunda de los dos personajes tal vez más importantes de la historia de la humanidad. Aunque uno dirá el personaje más importante fue Jesús de Nazaret, pero es que en realidad el personaje importante fueron los dos. Fue un equipo de trabajo, fue un equipo de amor que vinieron acá a contribuir con algo maravilloso a la humanidad. Entonces, uno no puede ser nombrado sin el otro. Es imposible dejar de lado a uno sin el otro. Si hablamos de María, tenemos que hablar de Jesús, y si hablamos de Jesús, tenemos que hablar de María. Y a través del amor de ellos dos, empiezan a surgir cientos de personajes alrededor de la historia real y verídica, que no está contada en ningún lado. Entonces, ¿por qué es tan importante hoy traer la verdad sobre Jesús y de María? Porque son los personajes más importantes de la historia, Beatriz. Jesús es un antes y un después, porque si nosotros empezamos a mirar un poquito la historia de la religión, que si bien los que me conocen saben que yo no voy por la vereda de la religión, voy por otro lado, porque la religión se ha encargado de vendernos una imagen que terminó resultando ser a todas formas un negocio. Entonces la gente por miedo, también por miedo, porque la espiritualidad o la falta de espiritualidad te da miedo, ¿no? Porque la muerte es el miedo más grande que todos tenemos. Ya que empezamos hablando hoy un poco de los miedos, la muerte es el miedo más grande. Entonces, la religión, ¿qué se ha encargado? Bueno,
vamos a ver qué es la necesidad más grande y más importante que tiene la humanidad. Bueno, la necesidad más importante es la espiritualidad, es el qué va a pasar cuando yo muera, qué va a suceder conmigo, con mi vida, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre de no saber realmente la respuesta a esa pregunta, la religión ha encontrado un negocio maravilloso. Hizo todo un paquete turístico maravilloso en donde nos enseñan cuál es la forma que tenemos que vivir, cuál es la forma que tenemos que pensar, cuál es la forma que tenemos que sentir para ganar la vida eterna, para ir al paraíso y no ir al infierno, ¿no? Entonces, de esa manera, asustándonos también, porque si te dicen, si vos te portás mal, te vas al infierno, si te portás bien, vas al paraíso por la eternidad. Entonces uno se queda pensando y dirá, uy, entonces me tengo que portar bien, no me puedo portar mal. ¿Y qué es portarse bien? Bueno, mira, yo te voy a dar una instrucción con 10 frases, que después se llamaron 10 mandamientos, en donde a vos te dicen, esas son las 10 cosas más importantes que tenés que hacer en tu vida para no ir al infierno. Entonces, primero te asusto, te digo, tenés que ser una buena persona y comportarte bien. Y después te digo, pero acá tenés las instrucciones para portarte bien. Y también te digo, ¿qué te va a pasar si no seguís estas instrucciones? Entonces, la religión, en lugar de darnos paz, darnos tranquilidad y enseñarnos la verdad, nos esconde la verdad para manipularnos y que nosotros seamos parte de un negocio multimillonario que hasta el día de hoy mantuvo todas las instituciones, porque esa es la verdad. Ahora, ¿es malo estar dentro de alguna institución? En un principio no, porque muchas instituciones tienen muchos valores y muchos pilares que son muy buenos y muy interesantes. ¿El tema cuál es? El tema es que cuando uno, a raíz de transitar este camino del despertar, empieza a sentir y a darse cuenta que hay un montón de cosas que ya no las necesita, o un montón de cosas que no te cierran, o un montón de preguntas o incógnitas que ya ninguna otra religión te lo puede solucionar o te lo puede responder. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que tenemos que buscar en otro lugar. ¿Y cuál es ese otro lugar? Es el interior. Por eso siempre decimos que las respuestas a todo están en nuestro interior y no en el exterior. Entonces a nosotros nos enseñan a buscar todo afuera y no nos enseñaron a buscar adentro. Después vino una New Age, como le dicen algunos, en donde aprovechan esta necesidad de las personas que se empezaron a dar cuenta que la respuesta está adentro y no está afuera y dijeron, bueno, hay mucha gente hoy que necesita respuestas adentro. Vamos a organizar una forma de darle a todas las personas la información desde adentro. Y se volvió a crear un nuevo negocio. Dentro de estos negocios de la religión o de la New Age, existen un montón de personas que realmente sí están inspiradas por el amor y que quieren trabajar espiritualmente para ayudar a los demás. Son los menos, son los pocos, ¿no? Obviamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy la sociedad se encuentra en el medio de dos caminos. Si voy para un lado, me agarra una parte de la religión. Si voy para el otro, me agarra otra parte. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi verdadero camino? Y ahí es donde Gerardo muchas veces dice, va a llegar un punto donde se tienen que alejar de todo. Tienen que alejarse de todos los caminos para poder encontrar el verdadero, que es hacia el interior. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, perfecto, el camino está hacia el interior, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Dónde arranca la historia de que el camino es al interior? ¿Quién fue el primero que enseñó esto? ¿Dónde están las bases de ese conocimiento de que el camino es hacia adentro? Y ahí es donde vamos para atrás, para atrás, para atrás en la historia y nos encontramos con un personaje que estuvo hace 2000 y pico de años y que la fórmula más importante que él dejó acá para la redención o para la salvación es encuéntrate a ti mismo antes que nada. Y para encontrarse a ti mismo tienes que alejarte de todos los caminos. Esa fue una de las grandes enseñanzas de los maestros. Para encontrarse a sí mismo hay que alejarse de todos los caminos. Porque hay muchas veces nosotros escuchamos decir que todos los caminos llevan a Roma. Eso tiene un sentido, obviamente que no es porque sí, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma es una frase encubierta simbólicamente para decirnos que la solución está en el Vaticano, que la solución está en Roma, todos los caminos conducen a Roma, o sea, no importa por dónde vayamos, vamos a llegar siempre al catolicismo. Entonces el catolicismo siempre se encargó de buscar la forma de que la gente, si va para un lado, vuelvan a ellos, si van para el otro, también vuelvan a ellos, como diciendo, no importa por dónde busquen, nosotros tenemos la solución para todo. Y si dejamos que la gente empiece a experimentar y realmente ellos sean los que saquen la conclusión si tienen la respuesta para todo o no, ¿por qué tenemos tanto miedo? Porque si empezamos a ver, todas las instituciones también tienen miedo. Tienen miedo a que las personas se vayan de su institución. Por eso llenan de miedo
miedo a las personas para que por miedo no se vayan. Pero ¿por qué alguien tiene que transmitir miedo a los demás? Porque tiene miedo de algo también. Entonces, si las mismas personas o las mismas instituciones que nos están adoctrinando en un sentido tienen miedo de que nosotros nos vayamos, tiene que haber evidentemente una razón. ¿Cuál será la razón por la cual no quieren que nosotros nos vayamos? Porque una persona que está seguro de sí mismo o una institución que está segura de la información o de la enseñanza que nos está dando, no tiene que preocuparse si la gente va o viene, porque tiene la seguridad que la gente, después de seguir distintos caminos y de experimentar, van a volver al mismo camino, porque reconocieron que la verdad estaba ahí. Entonces partimos otra vez del miedo. Arrancamos la conversación hoy con el miedo y nos damos cuenta que el miedo está implantado en todo. Todo. No solamente en nosotros, sino en las instituciones que supuestamente tienen que darnos paz, amor y tranquilidad. Esas instituciones también viven en el miedo. Y si viven en el miedo, entonces, ¿quiénes son los que manejan estas instituciones? Seres humanos igual que nosotros, personas igual que nosotros, que tienen la capacidad de equivocarse igual que nosotros. Entonces, cuando una institución está manejada por personas, yo creo que lo mejor y lo más importante es que estas personas que manejan las instituciones nos muestren que también son humanos, que también tienen errores, que también se equivocan y que en este camino, a pesar de tratar de estar enseñando, ellos también pueden equivocarse y están aprendiendo. Y eso no sucede. No muestran como que las instituciones son perfectas, que las instituciones tienen instrucciones que las dio Dios. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué Dios bajó y dio las instrucciones a las instituciones? Es algo que hasta el día de hoy no se puede comprobar. Es creencia, es fe. Es decir, bueno, yo tengo fe que lo que la institución tal me está diciendo es verdad. ¿Por qué? Y ahí nos quedamos parados, ¿no? En el por qué. Y porque, y no sé, porque quiero suponer que ellos saben la verdad. Quiero suponer que si ellos quieren guiarnos es porque de alguna manera tienen esa verdad. ¿Y quién es el dueño de la verdad? Y ahí entramos en otra pregunta muy profunda. ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Gerardo es el dueño de la verdad? No. ¿Beatriz es la dueña de la verdad? No. ¿Quién es entonces el dueño de la verdad? Vos. Cada uno es el dueño de la verdad de su propia vida a medida que la va transitando. Por eso me decía que el mejor antídoto es transitar la vida. El mejor antídoto es vivir, es dedicarse a vivir. Pero ¿cuál es el problema? Los miedos nos ponen hoy en un estado de alerta continuo, en un estado de alerta seguridad. Es como que tenemos que vivir en alerta todo el tiempo porque siempre está pasando algo en nuestra vida. Todo el tiempo pasa algo. Y acá es donde viene este personaje maravilloso e increíble, para no alejarnos del tema, que a pesar de que a través de la historia de la humanidad existieron muchísimos grandes maestros que han venido y que han impartido enseñanzas con amor, el único que realmente trasciende y llega a toda la humanidad fue Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la razón para que las enseñanzas de él trasciendan el tiempo y el espacio cuando otras no? Y no solamente trasciendan, sino que a medida que pasa el tiempo, la gente que sigue las enseñanzas del maestro son cada vez más numerosas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Que la necesidad de estar cerca de la verdad del maestro hoy se hace cada vez más latente. ¿No será que la verdad que él dejó entre todos nosotros es muy distinta a lo que nos cuentan? ¿No será que lo que está escrito en algunos libros que nos dicen que son sagrados no nos alcanza hoy y tenemos la intuición de que realmente hay algo mucho más grande atrás de esa figura? Así fue que nació la necesidad de decir, bueno, perfecto, vamos a empezar a hablar de este gran maestro desde otro lugar, ya que tenemos la información y tenemos el conocimiento y tenemos la forma de adquirir esa información, vamos a compartirla con todo el mundo, vamos a compartirla con la humanidad. ¿Desde dónde? Desde un pequeño granito de arena, chiquitito. Vamos a empezar con una persona, con 2, con 4, con 8, con 16, y así sucesivamente por contagio, porque el despertar de la conciencia es por contagio. Uno no puede salir a la calle a gritarle a todo el mundo, tienen que despertar la conciencia, es importante despertar la conciencia, porque si no, le va a pasar tal cosa. No, no funciona así. El despertar de la conciencia funciona como dijimos hoy. Es mostrándonos a nosotros, con nuestro trabajo interior realizado, cómo nos manejamos y nos comportamos en nuestra vida diaria. Y ahí viene una de las tantas frases que yo siempre digo, que cuando un iniciado llega a un lugar jamás pasa desapercibido. Pero ¿qué es lo que no pasa desapercibido? Su energía, su trabajo interior, su vida espiritual perfectamente trabajada y armonizada.
Entonces, cuando uno es poseedor de esa energía, quiere decir que es poseedor de una gran verdad, porque la energía es nuestra verdad, y la verdad es lo que nos va a hacer libre, dijo el maestro. Entonces, volvemos otra vez al principio. Si la verdad nos va a hacer libre, y la verdad es información, y la información es energía, y la energía la tengo que trabajar por mí mismo, todo empieza por mí, y todo termina por mí. Entonces, el camino es hacia el interior, porque el dueño de mi propia verdad soy yo y nadie más. Tengo que ser yo el que me haga cargo de todo. Y ahí venimos en esa otra frase donde decimos, cuando uno empieza a transitar este camino maravilloso, no existen más los culpables. Regla número uno para el despertar de las conciencias es, no hay más culpables. De acá en adelante hay responsables. ¿Quién es? Yo. Si las cosas me salen bien, trabajé. Si las cosas me salen mal, no quiere decir que no trabajé. Quiere decir que trabajé, pero descubrí otra forma en la cual no tengo que hacerlo. Vuelvo y sigo intentándolo. Es como la lamparita. Cuando se creó la lamparita, ¿desde el primer intento la lamparita salió bien? No. Y eso no quiere decir que se equivocó 1000 veces cuando hizo la lamparita. Lo que hizo es comprender que existían 1000 formas en que la lamparita no funcionaba. Pero tuvo que intentarlo hasta que descubrió cómo funcionaba. Y la vida es igual. Es prueba y error. Pero si en el primer error yo ya me caigo, entro en el desánimo y dejo de lado todo el camino que vengo haciendo, no comprendí cómo es este juego. Porque la vida es un juego. Y todo juego tiene reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Las programaciones con las que yo vivo. Las programaciones con las que yo funciono. Si yo no trabajo sobre mí, no me autoobservo y no hago el trabajo que tengo que hacer, nunca voy a descubrir quién soy. Y a veces me dicen en la consulta, me dice, pero Gerardo, vos muchas veces decís, tenemos que descubrir quién soy, pero ¿cómo hago para descubrir quién soy? Es muy fácil descubrir quién soy. Yo soy un ser social. En la sociedad yo vengo a descubrir quién soy. En la relación con los demás es donde afloran todos mis problemas y necesidades. Y ahí es donde yo tengo que autoobservarme. ¿Cómo hago, cómo pienso, cómo siento, cómo reacciono? ¿Cómo influye lo que hacen los demás en mi vida? ¿Y cómo influye lo que hago yo en la vida de los demás? En atenta observación empiezo a descubrir cómo funciono, cómo funciona mi vida, con qué reacciono, con qué no reacciono, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta. Entonces ahí entramos otra vez en la misma línea de conocimiento que es la autoobservación, el autoconocimiento y la autoverdad. La única verdad que vale es la nuestra y viene a través de la autoobservación y del conocimiento y de experimentarlo. Entonces, el trabajo más grande que hizo el maestro y que hicieron las maestras es mostrarle a todas las personas en carne propia cómo ellos manejaban toda esta información, cómo transmitían el verdadero conocimiento, cómo reaccionaban en una sociedad frente a los problemas que todos tenían, porque tenían los mismos problemas que todos. ¿Cuál era la gran diferencia? ¿Cómo marcaron ellos la diferencia en su vida? Fueron un ejemplo de vida. Entonces, ¿qué es lo más importante que vamos a transmitir? ¿Cómo hicieron los maestros para ser un ejemplo de vida? Porque si ellos pudieron, pudimos todos. Porque nosotros Eso me encanta, vivimos hoy en Jerry. una sociedad en donde no nos persiguen y a ellos los perseguían continuamente. Eh, Entonces, su forma de vivir era peor que la nuestra. Tenían más problemas que nosotros. Y así todos se convirtieron hoy en un hito espiritual en la vida de la humanidad. vale, me encanta eso que acabas de decir y es cómo vivieron la vida tras de ser tan perseguidos como podemos ser muchos de nosotros. La persecución es también toda esa, yo diría que todas esas creencias, todos esos velos, toda esa forma de adiestrarnos o como que nos tratan de gobernar en el diario vivir. Pero yo te pregunto, para esa experiencia que vamos a vivir a finales de abril, ¿qué va a vivir una persona que vaya a escucharte en esta conferencia, en la primera que vamos a tener, que es la conferencia de Jesús y María Magdalena? O sea, ¿qué es ese legado? Yo sé que no lo puedes contar todo, pero ¿qué es ese legado? Aquí contamos lo que ha sido esta experiencia de dos maestros maravillosos, que naturalmente es un viaje hacia el interior como nos lo enseñó Jesús, y no desde el adoctrinamiento que hemos venido teniendo, que es ese gran velo que nos hemos quitado, que ya pues siento que somos varios los que nos hemos quitado el velo y desde hoy muchos de los que te están escuchando también llegan a ese cuestionamiento a ver cómo resuena esa verdad. Pero en la experiencia que vamos a vivir contigo durante ese 25 de abril, ¿qué es ese regalo que traes de la experiencia de Jesús y María Magdalena? Ese regalo es la verdad sobre la vida de los maestros, quiénes fueron, de dónde vinieron,
cómo crecieron, en qué lugar estuvieron, cómo formaron su familia. La verdad sobre ellos es lo único que los va a hacer libres. Porque si nuestra propia verdad es la que nos va a hacer libre, tenemos que conocer la verdad de los personajes más importantes de la historia de la humanidad en cuanto a espiritualidad. Así que eso es lo que vamos a compartir con todos. Además que es contada a medias, ¿no? Lo que a uno le llega es contado como por pedacitos, desde un lugar muy, ahí lo que veníamos hablando, desde el lugar del miedo, ¿no? ¿Qué no digo, qué dejo de decir? Y un poco desde ese lugar vienen los juicios, las críticas, los señalamientos, que siento que ya hoy eso ya ha pasado, como se dice, a la historia. Hoy en día lo que vemos es una María Magdalena, un Jesús caminando juntos como maestros y trayéndonos todo este legado. Y eso es lo que va a pasar en ese encuentro que tendremos contigo. Exacto. Ahora hablemos del encuentro que tendremos, que es el taller experiencial, el que tendremos el 26, que se llama Encuentro con nuestro ser, que además me apasiona porque sé que tendremos una experiencia de viaje astral. Entonces, cuéntanos cómo va a ser este acercamiento a ese encuentro con nuestro ser y a esa hermosa experiencia de lo que va a ser el viaje astral. Bueno, el encuentro con nuestro ser, que es el nombre de la gira, en realidad 2025, Encuentro con el Ser, es el taller, digamos, más importante porque nosotros vamos a tener la oportunidad de trabajar y de comprender a través de ejemplos en forma directa de la vida real de cada uno de nosotros. Vamos a poder contar nuestras propias experiencias y lo que vamos a hacer es enseñarle a cada una de las personas que vengan a los seminarios cómo trabajar con esos problemas, cómo trabajar con lo que les sucede en la vida diaria, cómo resolverlo, cuáles son las claves para comprender a través de la autoobservación lo que realmente sucede. Porque muchas veces me dicen, bueno, pero cuando te escucho a vos parece muy sencillo. Vos lo decís de una forma muy fácil, pero después yo apago Instagram y vuelvo a mi vida normal y la verdad que no sé cómo resolverlo, no entiendo cómo resolverlo. Por eso el 2025 es una gira en donde yo lo dije a principio de año, vamos a trabajar mucho sobre la práctica, vamos a trabajar mucho sobre la experiencia personal, vamos a poner sobre el tapete el problema de cada uno de los participantes y los vamos a resolver. Y vamos a permitir exponer nuestra propia vida frente a todos los que estamos ahí, empezando por mí, obviamente, para que a través de los ejemplos de la vida diaria de cada uno de ellos podamos aprender y comprender todos. Porque a veces parece como que nuestro problema es único, como que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decir, claro, vos opinás o hablás así porque no te pasa a Sí, vos? Que es que claro. no es que no te pasa a vos, a todos nos pasa, pero a cada uno le pasa desde un lugar distinto. Entonces, si a cada uno le pasa desde un lugar distinto, lo más importante es comprender en qué lugar estoy. Esa es la intención de los talleres seminarios, aprender a comprender quiénes somos y dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos y cómo somos influenciados por nuestra vida, no podemos resolverla, no podemos encontrar la forma de salir. Así que estos talleres apuntan a encontrarnos. Por eso el taller se llama Encuentro con el Ser. Es que nosotros somos el ser. El ser está ahí esperando que nosotros digamos, sí, quiero recibirte, quiero abrir mi vida, quiero que vos manejes mi vida, pero eso tiene que ser a través de la comprensión, porque la gente tiene miedo porque no comprende. La gente cree que si le entrega su vida al ser, va a dejar de ser quien es. Y es todo lo contrario. Uno no deja de ser quien es. Uno tiene que reconocerse a sí mismo como un reflejo del ser, como un elemento, como una parte de la conciencia de un ser mucho más grande. Cuando comprendemos eso, a través de este trabajo interior, nuestra vida cambia. Tiene que cambiar nuestra vida. Y al cambiar nuestra vida, cambia la vida de toda la gente que está a nuestro alrededor. Ese es el trabajo que vamos a realizar en los talleres. Es una comprensión muy profunda de quiénes somos realmente cada uno de nosotros. Y me encanta que digas que va a ser desde la experiencia, no solamente es la historia contada, sino cada quien podrá. Pues me imagino que desde su libre albedrío contar su experiencia y que siente, que tiene, que vive, y desde ese lugar entre todos, y obviamente guiados por ti, hacer esa comprensión desde el ser. Hay algo que me preguntan aquí y es, hemos hablado de los viajes astrales y sé que esta experiencia va a llevar un viaje astral, pero no para todos, Jerry, es conocido qué es un viaje astral. Entonces, si nos compartes para un poco, a veces esas especulaciones, aterrizarlas y dejar claro qué es ese viaje astral, en qué consiste y qué ganas tú cuando haces un viaje astral. Bueno, el mundo astral
porque primero para hablar del viaje astral tenemos que hablar en qué mundo se realiza, ¿no? El mundo astral es el mundo onírico, es uno de los tantos mundos internos en los cuales la conciencia vive y tiene su existencia real. ¿Por qué decimos que tiene su existencia real? Porque la verdadera vida para todos nosotros está ahí, no es acá. Esto es un salón de juego, esto es un salón de experiencia en la materia, en donde la conciencia se encapsula dentro de un cuerpo físico. En el momento de encapsularse dentro del cuerpo físico pierde muchas de sus atribuciones, porque está encapsulado justamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso hace que nosotros transitemos nuestra vida diaria con cierto porcentaje de inconsciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia justamente está dormida. Como la conciencia nuestra vibra en una frecuencia muy distinta a la del cuerpo físico, es obvio que cuando algo de mayor vibración se introduce dentro de un paquete de menor vibración, ¿quién va a manejar la vibración de esa vida? El paquete de menor vibración. Eso es obvio. Entonces, cuando nosotros nos incorporamos durante la mañana, que venimos del sueño, si es posible reparador, al cuerpo físico, ¿qué hace la conciencia? Se vuelve a dormir. Y nos damos cuenta de eso porque casi ni siquiera recordamos nuestros sueños. Ahí nos damos cuenta de la importancia de despertar nuestra conciencia. Despertar nuestra conciencia es hacer determinado tipo de ejercicios durante nuestra vida física, durante el día. ¿Por qué? Porque la conciencia trabaja por repetición. Esto es igual que un músculo. La conciencia es un músculo. Si yo voy al gimnasio y quiero tener mucho músculo, tengo que trabajar mucho en el gimnasio. No voy a ir un día, 2 o 3 y ya voy a tener músculos. En un día, 2 o 3, lo único que voy a tener son dolores. Luego que pasa el dolor, con el tiempo empiezo a ver que el cuerpo empieza a tomar músculos. La conciencia es exactamente igual. Al principio, cuando empiezo a trabajar sobre la conciencia, que es un ejercicio que yo no realicé nunca, empiezo a tener un millón de dudas, de problemas, de incertidumbres y hasta de miedos. ¿Por qué? Porque estoy abriendo un mundo totalmente nuevo para mí. Cuando abro un mundo nuevo, tengo que acostumbrarme a ese mundo nuevo. Como uno, por repetición o por programación, cuando algo no lo conoce, automáticamente trata de alejarlo de su vida. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en el despertar de la conciencia, empiezo a descubrir un montón de cosas, de verdades en mi vida, para las cuales yo no estaba preparado. Y ahí llega un punto de influencia importante. ¿Qué pasa? O me arriesgo y sigo trabajando en esa línea, o abandono el despertar y sigo mi vida común y corriente. Cuando yo sigo trabajando en esta línea y empiezo a descubrir que existe una forma de vivir totalmente distinta a la que yo estoy viviendo, empiezo a cambiar todo en mi vida, pero lo primero que cambio es mi psicología interior. Cuando cambio mi psicología interior empiezo a tener mejores sueños, mejor calidad de sueños, sueños más lúcidos, ya no tengo pesadillas, ya empiezo a traer recuerdos mucho mejores que los que tenía antes, y empiezo a darme cuenta que ese cambio tiene un fruto, y ese fruto es lo que yo llamo merecimiento. Que muchas veces me preguntan, ¿pero qué es ese famoso merecimiento del cual hablas? Es exactamente eso. A través del sacrificio de generar un cambio en mi vida, yo gano un merecimiento, o gano un dharma, o gano monedas de oro, como ustedes le quieran decir. Que después mi ser utiliza ese merecimiento para mi propio provecho espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo empiezo a manejarme mucho más lúcido en los mundos internos, en los sueños, que en realidad es mi verdadero hogar, es mi verdadera casa, es donde el espíritu tiene una realidad sin necesidad de tener un cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede? Va llegando un momento donde una de las cosas más importantes que nos puede pasar es tener conciencia plena en esos mundos, movernos plenamente, ya no un sueño, ya no traer un recuerdo de lo que me pasó, sino poder experimentar directamente y conscientemente el manejar un sueño lúcido. El manejar un sueño lúcido es un viaje astral. Es decir, yo ahora tomo el control, porque la palabra manejar es tener el control. Si yo manejo un auto, yo tengo el control del auto. Si yo manejo mi sueño lúcido, tengo el control de mi sueño. Y si tengo el control de mi sueño, controlo qué hago en ese sueño. Cuando yo empiezo a darme cuenta de eso, me doy cuenta que empiezo a ser mucho más consciente. Eso es un viaje astral. Ser consciente de todo lo que hago. Y además, lo más importante es volver a mi cuerpo físico con el recuerdo de lo que hice. Wow. Eso es la práctica que nosotros vamos a hacer para reconocer cuáles son los síntomas por los cuales atraviesa el cuerpo físico cuando me estoy preparando para realizar un viaje astral. Cómo reconocerlo.
Yari, y puede pasar que, bien lo dijiste, que es como ese músculo que uno en la conciencia, como que uno va ejercitando, es lo mismo la conciencia. Puede pasar, porque me preguntan aquí, que si para esto se necesita experiencia, o sea, un poco desde ese lugar en donde nunca lo he experimentado, o puedo llegar sin esa experiencia a tener esa experiencia en el astral. Claro que sí, puedo llegar a tener esa experiencia, pero para comprender qué es esa experiencia, alguien me lo tiene que enseñar, alguien me lo tiene que explicar. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice en las consultas, pero entonces cuando yo era chico hacía viajes astrales? Cuando me pasaba tal cosa que a mí me daba miedo, que me volvía, después no lo hice nunca más porque tenía miedo, y le digo, claro, estabas empezando a experimentar un viaje astral, pero como nadie te lo enseña, como nadie te lo dice, como te llenan de miedo, que cuidado, que si salís de tu cuerpo, que alguien puede ocupar tu cuerpo, y tantas mentiras como esa que siempre nos han contado, justamente nos cuentan esas mentiras para que no seamos libres, para que no encontremos nuestra verdad, porque la verdad absoluta la vamos a encontrar ahí, no acá. Todo lo que tenemos en los libros acá están preparados para la 3D, está preparado para este juego. Hay mucha información maravillosa, pero está codificada. Si nosotros no comprendemos cómo interpretar la información que tenemos acá, simplemente va a ser leer un texto y nada más. No tenemos las claves para interpretarlo. Pero existe un lugar al cual nosotros podemos ir y ver en forma directa por nosotros mismos esas claves, ver esa información por nosotros mismos. Tenemos que acceder a esa información porque está ahí para nosotros, está guardada para nosotros. Y hay que enseñar a la gente a encontrar las claves para ir a buscar su propia verdad. Qué importante, o sea, es claro lo que están escuchando. Para el día que vamos a vivir la experiencia en el taller, no necesitas una experiencia como tal, vas a No. vivir la experiencia. Es decir, Jerry nos va a enseñar cómo identificar que estás en ese proceso que muy seguramente en algún momento de tu vida lo has vivido, lo has experimentado, pero ni sabes qué es y por el contrario lo que haces es sustraerte de vivirlo. Aquí es darle el sentido a esa experiencia y esa vivencia, que es lo que estamos pues compartiendo y que vamos a vivir el día sábado 26 de abril. Ahora me quiero ir a esa experiencia que tendremos el 27. Y al inicio, Jerry, mencionaste algo que yo sé que para muchas personas no es tan común. Sí es común ahora, pero no tanto. Y es la vida de Tomás desde los ojos de él, la vida de Jesús a través de los ojos de Tomás, porque Tomás era el hermano gemelo de Jesús. En algún momento, Jerry, que empecé yo a escucharte y compartí esta información, y sé que a muchos nos pasa, las primeras caras de sorpresa de qué estás hablando, que el hermano gemelo, ¿en qué te ¿De metiste? Y yo creo que qué a me estás muchos, hablando? ¿de qué me estás diciendo? Y a muchos nos ha pasado, a mí me pasó cuando lo dije por primera vez en un espacio familiar y dije, claro, es que es el hermano gemelo de Jesús, hermano gemelo de Jesús. Entonces quiero que nos hables brevemente de eso que va a ser esa experiencia de poder ver a Jesús a través de su hermano gemelo. ¿Qué es Tomás? ¿En qué secta te metiste, ¿Qué no? ¿Con qué gente te estás rodeando ahora? Pero no, y quiero contar algo y lo voy a contar como una infidencia. Yo tenía, bueno, me encanta representar lo que es Jesús, María y el niño Jesús. En diciembre es como una tradición. Y yo puse dos niños Dios, digámoslo en ese sentido. Y cuando lo puse ahí, me dicen, ¿y por qué pusiste dos? Y yo, porque es el hermano gemelo de Jesús. Pero además con una cara de sorpresa. Entonces me encanta que puedas decirlo hoy y como bien lo dices, hoy en día está mucho más contundente y reiterativo en muchas personas esta, pues digamos, esta verdad. Entonces cuéntanos brevemente, Sí, antes de terminar nuestro live. bueno, les voy a contar una anécdota que me pasó este año pasado, cuando yo empecé ya fuertemente en seminarios a hablar de Tomás. Eh, Empezó la gente a mandarme imágenes para Navidad, para lo que normalmente es la fecha que todos creemos que es Navidad, donde me mandaban la foto del pesebre, todo el mundo foto del pesebre con dos niños Jesús, todo el mundo. Entonces yo compré en un lugar, que no voy a decir cuál es, compré un pesebre completo con dos niños, ¿no? Un lugar donde uno podía comprar todas las piezas por separado. Y lo armé un pesebre muy lindo, dos, uno acá en un lugar y otro en otra parte de la casa, con el niño. Y lo subí a las redes, y lo subí a los grupos nuestros, ¿no? Y todo el mundo empezó a subir las fotos por todos lados, y algunas personas incluso iban a los centros comerciales, y en los centros comerciales agarraban, sacaban un niño Jesús de otro y lo ponían y los dejaban ahí expuestos en el centro comercial.
Y me Total. mandaban la foto. Y me dice, Gerardo, mirá lo que estamos haciendo. Me dice, estamos empezando a correr la voz de que existen dos. Y a mí la verdad que me emocionó y me encantó. Y dije, bueno, Divino. es así como funciona, ¿no? Es así como funciona el conocimiento. Se va impartiendo de voz en voz, en voz, en voz, hasta que llega a contagiarse y la gente dice, che, pero si tanta gente está hablando de esto, por algo debe ser. No nos olvidemos que en la época del maestro, el maestro no era querido. De acuerdo. No es el boom que era hoy. En la época del maestro, el maestro era rechazado por la gran mayoría de la gente. Al maestro también le decían, ¿y este qué comió? Burlado, Este está loco, ¿este de dónde todo. salió? Claro, la gente pensaba que él estaba en una secta, que ellos eran una secta. Guarda, no te juntes con ese loco porque te lava la cabeza. Y después empezó a pasar el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, bueno, y hoy es lo que es hoy. Entonces, como fui parte de esa historia, soy consciente de esa historia, hoy a mí no me molesta que me digan, Gerardo, estás loco. Gerardo, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste eso? Tal vez el momento de que la gente acepta que realmente esa es la verdadera historia y que Tomás existió, tal vez no. Lo más seguro es que en un principio esto vaya muy lento, vaya muy despacio, hasta que el boca en boca haga que la gente empiece a ver toda la información que yo voy dando en el seminario, porque el camino del maestro a través de los ojos de Tomás, una de las cosas más importantes que hace es mostrar la información real, donde cada uno de ustedes pueden ir a buscarla y encontrarla, en donde está la información de que existió Tomás, el gemelo de Jesús. A través de la historia de distintos artistas que han retornado con esa información y que pertenecieron a verdaderas escuelas esotéricas, dejaron a través del arte la información para que nosotros, si aprendemos a leer entre líneas el arte, encontramos la verdad. Entonces, gran parte del seminario del maestro, a través de los ojos de Tomás, es mostrar la información que realmente existe de Tomás como gemelo de Jesús. Entonces, una vez que mostramos la información para que la gente vea que no es que Gerardo está loco, que a pesar, puede ser que Gerardo esté un poco loco, pero más allá de que Gerardo está un poco loco, y estamos todos un poco locos, bienvenidos a esa hermosa Esta locura, locura. porque, porque hay que empezar a vivir de otra manera. La verdad, pues si vemos todo gris, o vemos todo negro, o vemos todo problema, ¿qué sentido tiene la vida? Las cosas que suceden en la vida están para que las solucionemos, y cuando las solucionemos, nos ponemos contentos, nos ponemos felices, y queremos salir a mostrarle a todo el mundo que se puede, que realmente se puede, y es donde uno empieza a ser un ejemplo. Entonces, si uno puede ser un ejemplo para mostrar que las cosas en la vida se pueden suceder, también podemos ser un ejemplo para mostrar que existe una historia distinta a la historia real y que tal vez pueda ser verdadera. A lo mejor tenemos que dejar esa luz en nuestro interior de pensar que puede ser verdadera. ¿Por qué la voy a rechazar? A ver, ¿qué pierdo yo si la acepto? No pierdo nada. Como mucho tengo un poco más de información y yo puedo después empezar a cotejar y a ver, porque esto pasa lo siguiente. ¿Cuántas veces uno dice, voy a comprarme un auto de color blanco? Y salgo a la calle, empiezo a manejar y empiezo a ver autos blancos por todos lados cuando nunca los vi, ¿no es cierto? O voy a comprarme tal modelo de auto y de golpe salgo a la calle y digo, mirá, el que me voy a comprar, el que me voy a comprar, los veo por todos lados. Esto es exactamente igual. Si vos a las personas les empezás a mostrar la información, cuando ellos empiezan a utilizarla en su vida, la empiezan a ver en todos lados. Así A raíz de los es. seminarios o de esta información que empecé a dar hace 4 años, la gente no para ellos mismos de mandarme a mí fotografías alrededor del mundo de todo lo que están encontrando de los gemelos. La gente misma va a una galería de arte, saca foto y me dice, Gerardo, acá están los gemelos. Saca foto y me dice, acá en esta obra de arte están los gemelos. Voy a tal galería de arte y los encuentro. Mira, abrí un libro del 1600 y pico que tiene mi familia guardado y acá habla de los gemelos. Entonces la gente ya está despertando, la gente se está dando cuenta. ¿Qué hay que hacer? Darle más información, darle el incentivo para que se den cuenta que si yo busco la verdad, la voy a encontrar. La verdad existe y está escondida frente a nuestros ojos. Siempre estuvo escondida a nuestros ojos. Entonces, ¿quién es Tomás? Más allá de ser el gemelo del maestro. Bueno, Tomás fue el guardaespaldas del maestro. Tomás fue el que ideó el plan completo para que el maestro y la maestra puedan desarrollar toda su última existencia acá en la Tierra. Él fue Sgard, para los que leyeron el segundo libro, Tomás es la conciencia de Sgard, es la reencarnación, el retorno de Sgard. ¿Y Sgard quién fue? Fue el que trajo a toda esta gente
que en determinado momento tuvieron que llegar aquí, a este lugar en el que estamos, que no lo vamos a espolear porque hay gente que todavía no leyó el libro, pero la historia del maestro y la maestra se remonta a miles de años, no es de ahora, de este momento. Estamos hablando de 130.000 años atrás, que fue cuando el maestro llegó acá por primera vez traído por Sgard. Sgard a su vez vino antes que el maestro, ¿no? Y en el libro está muy bien contado que está puesto en el contexto que corresponde para que uno lo pueda comprender, ¿no? Pero la historia del maestro que culmina hace 2000 y pico de años atrás empezó hace 130.000 años. Entonces esta historia contada a través de los ojos de la experiencia de un ser que tiene los recuerdos de todas esas existencias y que se puede mover en forma totalmente consciente en esos mundos internos, no tiene precio. Qué No tiene precio. hermosura, me encanta. Entonces, Gracias, gracias, Jerry. Mira que ahí todo el mundo lo está diciendo. Gracias por esta locura y que por suerte estamos locos. Estos locos estamos locos. Jerry, recuérdanos, nos están hablando que los dos libros los vamos a tener aquí, los vamos a tener el día de los seminarios, de todos modos, están dados por Akasha. Akasha es quien trae, a quienes saludamos ahora hace un ratito, a Connie y a Caro, trae a Gerardo en esta hermosa gira. Jerry, cuéntanos, solamente para mencionar los dos nombres de los libros antes de cerrar. Sí, el primero es Napoleón Bonaparte, su camino hacia la iniciación, es donde empieza toda esta historia maravillosa. Y el segundo libro es El despertar, que es la continuación exacta del primer libro. Que ahí van a darse cuenta con detalle todo lo que nos estás contando, bien lo dices, no vamos a espoliar, pero sí ahí está al detalle. Los dos libros estarán aquí en el encuentro. Entonces, para recordarles, 25, 26 y 27 de abril, Gerardo Curio estará en Colombia. Toda la información para tu inscripción, para venir a los talleres, para estar en la conferencia, será a través de Akasha. Puedes entrar a www.akashadespertar.com. Igual en las historias, tanto de Gerardo como en las mías, aparecen siempre etiquetados Connie y Caro, que son las personas de Akasha. Entonces, la invitación es ahora. Bien lo dijimos al inicio, el miedo es una opción. Tú puedes seguir viviendo desde el miedo o vivir en la autoobservación. O, como bien lo dijiste, Jerry, hacer ese viaje hacia el centro, hacia adentro, para encontrar la verdad. En esta oportunidad tenemos a Gerardo Curio en Colombia hablándonos de esa verdad. Es tu elección, si la quieres escuchar. Y cada quien que estará en el encuentro podrá vivir la experiencia desde su corazón, viendo este despertar de conciencia, porque ese despertar espacio. Gracias por invitarnos siempre a tener esa reflexión desde adentro. Feliz con tu llegada a Colombia y siempre feliz de recibirte en la Casa de Luz de Amor. Aquí todos dándote las gracias, gracias infinitas. Doy fe de que ambos libros son maravillosos, totalmente, que viva la locura. Bueno, bienvenidos todos los locos. Así que, Jerry, gracias por ser, por estar, por existir y feliz de recibirte en nuestra Colombia. Bueno, Beatriz querida, sabes que te quiero mucho, igual que a todas las chicas de Akasha y a toda la gente de Colombia que me están preguntando cuándo. Bueno, falta poquito, 11 días faltan, o menos, ¿no? Por ahí estamos ahí cerquita ya. Hoy estamos a 9 y empezamos el 25. Entonces 11, ya, 14, estamos a poco. 14 días, estamos ahí, 14, 15 días. Así que no es nada, es un abrir y cerrar de ojo y ya nos vamos a poder ver y abrazar nuevamente allá. Muchas gracias por invitarme a tu casa, muchas gracias a todos y bueno, les deseo como siempre lo mejor. Con el alma, sabes que te quiero mucho y aquí te espero para darte ese abrazo cargado. un besito enorme para todos y gracias a todos los que estuvieron aquí, porque a veces la información, la gente se resiste, pero fue lindo tener a tantas almas escribiendo y escribiendo sobre lo que es este despertar. Que el viaje al interior se haga desde esos 3 hermosos momentos, la observación, el discernimiento y el silencio. Un abrazo de luz y amor para todos y uno muy especial para ti, Jay. Cuídate mucho. Un abrazo para todos. Besitos.